gloria y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar hoy, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Señor, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar hoy, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú. Grandes son tus obras, porque grande eres tú. Grande es tu amor, grande es tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, muy buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Hemos estado ya orándole al Señor y vamos a confiar que Él es bueno para ayudarnos en el día de la crisis. Déjeme decirle una cosa, hermano, que el pasado domingo les comentaba que íbamos a seguir con los temas que empezamos el domingo pasado. Es para mí, creo, muy importante que nosotros conozcamos esos conceptos que veíamos el pasado domingo. No sé cuántos están todavía presentes con ello. Yo estaba repasando la predicación y déjenme decirles que me dio mucho gusto saber que hubo quien la entendió. ¿Cómo lo sé? Tengo mi manera. En las predicaciones, no sé cuántos de ustedes acostumbran ponerle like a las predicaciones, ¿eh? Se va a ir medio raro esto que les voy a decir, pero yo estoy consciente que a mis predicaciones, el que me pone like es porque le entendió. Mis predicaciones, a la gente no le pone like nomás porque me ve ahí, ¡ay, el hermano, like! No, ustedes no me regalan sus likes en las predicaciones. Yo no predico por likes, pero sí me sirven para darme una idea. Y me dio mucho gusto ver un like de una persona de quien yo no esperaría, no se congrega aquí, pero es una persona que es unicitario, así a rajatabla, como muchos que yo conozco. Y la explicación que yo daba el otro día, y hoy le vamos a dar seguimiento, es para que nosotros alcemos nuestros ojos y miremos que hay algo que el Señor pudiera estar haciendo en estos días. Yo hacía una declaración el domingo, yo decía, en esta iglesia son bienvenidos todos, los que creen que Dios es una Trinidad y los que creen que Dios es una unicidad. Son bienvenidos todos, porque aquí haremos los ajustes que sean necesarios para que no terminen diciendo como alguien dijo el mismo domingo, bueno, entonces nosotros ¿de cuáles somos? Nunca ha sido mi prioridad de que usted se identifique con que nosotros somos de estos o de estos otros. ¿Sí me explico? La predicación del domingo fue tan importante, creo, que hicimos una excepción y en la escuela dominical le continuamos para hablar un poquito más de eso. Si alguien la escuela dominical tuvo una asistencia muy, muy raquítica, por cierto, así que todos los que no pudieron quedarse, no pudieron venir, les recomiendo que la reproduzcan porque ya Facebook está, según me han dicho, eliminando videos de cierta fecha para atrás. Entonces, pues, no sé cuánto tiempo dure esto, no sé por qué las borran, no sé qué les ofenda, yo no sé. Pero el hecho es que ya no las tenemos disponibles desde que el hermano Carlos empezó a
a grabar en vivo desde el 2016, ya es un buen tiempo de predicaciones. Bueno, entonces vamos al punto, vamos al contexto. Miren, vamos a buscar uno de esos pasajes que encienden la chispa de inmediato. San Mateo capítulo 3, San Mateo capítulo 3, y vamos a buscar lo que dice el versículo 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Dice así la palabra del Señor. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Voy a leer nuevamente el 17. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los invito a que oremos, Padre, para que estemos aquí alertas con lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde. Bendito seas, Padre, yo te doy la gloria y la honra en este día. Te doy las gracias, Señor, porque tú en medio de todo estás presente, en medio de nuestros titubeos, en medio de nuestras dudas, en medio de nuestras desviaciones, nuestros achaques, cualquier cosa que nos afecta, Señor, tú siempre estás ahí para levantarnos, tú siempre estás al pendiente de nosotros, de lo que necesitamos, y yo sé que en este día hemos orado, Señor, por las necesidades diversas que tu pueblo tiene, Señor, pero ante todo, Señor, sana nuestra incredulidad, ante todo, Señor, devuélvenos esa chispa, esa fe, esas ganas de servirte, esas ganas de escudriñar tu palabra y sobre todo esas ganas de conocerte. Permite, Señor, que en este mensaje te conozcamos más, Padre Celestial, a través de tu santa y única revelación, que es la palabra escrita que nos dejaste, Señor, y que nos bendiga, Señor, conforme a tus propósitos. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gloria a Dios. Bien, todo lo que dije tiene sentido para los que saben de lo que estoy hablando. Para otros dijeron, no, pues no tengo ni la más remota idea de qué está hablando el hermano, ¿eh? Y así que pues vamos a tratar de irlos sintonizando en este día. En la escuela dominical yo hacía un poquito de historia y me iba muy atrás hasta los tiempos donde se oficializó la Trinidad en el Concilio de Nicea. Me voy a venir un poquito más para acá esta vez. Miren, hermanos, siglo pasado, siglo XX, se llevó a cabo el famoso avivamiento pentecostal. Algunos han oído de eso, algunos inclusive vienen de iglesias que son parte de lo que se le da en llamar el movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal se dio a conocer en Los Ángeles, California. Comenzó por allá en Kansas, pasó por un poquito por un hombre de color de apellido Seymour, y él en una bodega allá en la calle Azusa de California empezó junto con la congregación a orar, a buscar la llenura del Espíritu Santo, y se derramó el Espíritu Santo, no lo ponemos en duda, porque hubieron gran número de conversiones, inclusive gran número de cristianos que ya eran cristianos, fueron llenos del Espíritu Santo, y se dio un boom tremendo que hasta el día de hoy aún permanece, y es importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Porque en ese mover del Espíritu Santo empezaron a haber gran número de conversiones, y pasó algo muy parecido a lo que ocurrió el día del Pentecostés, en el sentido de que justamente en esa zona del mundo, en California, también en esos tiempos habían gente de todas las nacionalidades. Habían latinos, habían chinos, habían sajones norteamericanos, y todos los que por ahí moraban cuando se dio ese derramamiento fueron y esparcieron a diferentes lugares la experiencia pentecostal. La experiencia pentecostal, que era decir que la iglesia estaba siendo llena del Espíritu Santo, y la manifestación de las lenguas era la prueba de tal situación. Sin embargo, muy poco tiempo después, por ahí de 1906, a esos avivamientos empezó a haber unas pequeñas disputas sobre algún concepto bíblico, porque las primeras iglesias que se adhirieron o que se identificaron con el movimiento pentecostal seguían trayendo la tradición católica de la Trinidad. Pero después surgió un grupo que los trinitarios, este grupo le decían despectivamente los trinitarios, y los trinitarios les decían despectivamente los solo Jesús.
o los huérfanos. Entonces los hermanos empezaron allá a dar de pugnas y de topes, estos diciendo los trinitarios o los trinos, descalificándolos. Y a la vez los trinitarios diciendo los solo Jesús o los huérfanos, porque no tienen al Padre. No, no es cierto. Bueno, eso dices tú. Entonces muchas veces hay ese tipo de ataques basados en que no me caes y te voy a acusar de que eres huérfano, no tienes al Padre, etcétera. En 1914 hubo una mayor de las disputas, está registrado en la historia, de que en un lugar de California que se llama Arroyo Seco fue la fractura de los de la Trinidad y los de la Unicidad. Dicen que se puso tan álgido el pleito que muchos hermanos que creían en la unicidad de Dios abandonaron esa reunión, era como una especie de convención, y mientras, eso dice la historia, que mientras iban abandonando el templo, todos los de la Trinidad festejaban su salida y gritaban, Santo, 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 como esas veces que hace uno oraciones engendradas en la carne. No sé si sepan, algún día les daré más detalle de esto. Y una fractura muy, muy dolorosa, como otras muchas que han habido en las iglesias. Cuando yo me convertí en 1999, yo no tenía idea de esto que les estoy diciendo. Simplemente fui a dar a una iglesia que era uno de los dos bandos. Y bien pronto, cuestión de semanas, de inmediato me empezaron a inculcar que los de la Trinidad no eran salvos. Los trinos no son salvos, porque no tienen el nombre de Jesucristo. ¿Les suena familiar esto? No tienen el nombre, y porque los unicitarios son los que tienen el nombre, y ese era el énfasis que decían, el nombre. Entonces yo me empezaba a hacer una serie de preguntas, decía, caramba, ¿en base a qué dices que no es salvo el que cree en la Trinidad? Y había tanta hostilidad de la unicidad contra la Trinidad. Yo lo fui siguiendo por años, y yo veía a los de la Trinidad callados, sin expresar nada respecto a los unicitarios, que los atacaban duramente, decían, los trinitarios no tienen a Cristo, no tienen el bautismo que salva, no tienen la salvación. Entonces había un grupo de creyentes diciéndole a otro grupo de creyentes que no eran salvos. Entonces habían preguntas, oye, espérame, pero ahí también se derrama el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que no sean salvos si también se derrama el Espíritu Santo? Ah, no, pues quién sabe qué espíritu será ese. Así, ese tipo de irresponsabilidades se oían. Oye, espérame, pero esas iglesias van creciendo, sí, pero no son salvos. Oye, pero esas iglesias, hay señales, hay milagros. ¿Quién sabe quién eran esos milagros? O sea, había un descalificadero así bien tremendo. Y pues yo les puedo decir que el diablo estaba feliz con eso y siempre ha estado feliz cuando la iglesia tiene ese tipo de situaciones. ¿Me van siguiendo? Entonces, se hacían bromas, se escuchaban bromas de muy mal gusto. Por ejemplo, decían, oiga, ¿y usted cree que los trinos vayan a ir al cielo? Pues quién sabe, lo ponían en duda. ¿Ustedes creen que los que creen en la Trinidad van a ir al cielo? Y hubo alguien que hasta se aventó un chiste y dijo, pues dicen que allá va a haber una cena, ¿no? Sí, pues alguien tendrá que servirnos, ¿no? Alguien tendrá que lavar los platos, ¿no? O sea, así de despectivos era. Ahora sí, como yo digo a veces, así se llevaban los hermanitos, ¿no? O sea, una pugna tremenda. Yo recuerdo que yo tenía hermanos, amigos, muy entrañables, muy cercanos, que creían en la Trinidad. Y cuando yo decía, nuestros hermanos, no le puedes decir hermanos porque son trinos. Íbamos a una convención y se abría el servicio, y a veces en una convención, en aquellos tiempos, no sé, iban como 5,000 personas. No sé cuántas de las 5,000 eran de la Trinidad, yo creo que no iba nadie, 1, 2 o 3, pero por si las dudas, el que iniciaba el servicio decía, paz de Cristo, hermanos apostólicos, como diciendo a quién estoy saludando exclusivamente. O sea, a los que no sean del paz de Cristo, no los estoy saludando. Entonces nosotros crecimos entre este tipo de situación, y hace unos días algunos de ustedes les tocó estar muy de cerca nuevamente con ese fenómeno. ¿Por qué? Porque es cuestión nada más de volver a verlos y se reviven tantas cosas, ¿no? Entonces aquí es donde viene a mi mente que obviamente cuando yo no me negaba a condenar a los de la Trinidad, cuando yo me negaba a poner en duda que ellos fueran salvos,
pues obviamente los de la unicidad me empezaban a decir, es que usted es trinitario. ¿Por qué? Porque todo lo que no fuera apostólico era trinitario. Oye, que esta es una iglesia bautista, son trinitarios. Oye, que estos son de Asambleas de Dios, son trinitarios. Y toda la gente que platicaba alguna experiencia desagradable, han de haber sido trinitarios. ¿Por qué se endemonió? Porque es trinitario. O sea, de ese tipo, a ese nivel de cosas se llevó eso. Entonces, en mucho es una de las razones por las que estamos nosotros en este lugar, ya 11 años, predicando la palabra del Señor. Y resulta que en esta iglesia, la evidencia de que nosotros, hablo a nivel personal, yo hace tiempo que me exorcicé de todo eso, hace bastante tiempo que me exorcicé de eso, pero hay algunos de ustedes que les falta todavía exorcizarse un poquito de eso. Me estoy explicando, todavía algunos de ustedes traen su corazón unicitario recalcitrante. Necesitamos ir a la Biblia, necesitamos ir a la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo decía esto el domingo, los que estuvieron, los que pusieron atención, porque aclaro, el domingo también la asistencia estuvo muy raquítica, como que se quedaron con el gozo de que ya cumplí en la escuela de verano y ya no vinieron el domingo, o no sé por qué no vinieron, pero había una asistencia, se me figura, parecida a la de hoy, el domingo. Entonces, en un mensaje, creo yo, pienso así, que es un mensaje donde uno como predicador, aprovechándome esto de aquí, agarra el timón y le dice a la iglesia, no, es por aquí, vámonos. Pues no estuvo la mayoría, y créanme que tuve serias dudas de seguir predicando el día de hoy esto. Créanme, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, y pues ya lo estoy haciendo. Ha de haber algún motivo. Y lo estoy diciendo casi con nombre y apellido de una manera más claridosa para que mejor se entienda. Eso de andar descalificando a hermanos de que no son salvos, no es de hoy. Pero aunque no es de hoy, es de mucho tiempo atrás, es algo que no agrada a Dios. El Señor no nos llamó a identificar quiénes son salvos y quiénes son salvos. Él nos llamó a ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, este será condenado. Simplemente. Entonces, resulta que llega un momento en el que en aquellos años, pues razón por la que me banqueaban cada que podían, yo empezaba a citar textos de la Biblia que, como decía yo el domingo, estaban vedados, como no estaban prohibidos, pero se les sacaba la vuelta. Y las iglesias trinitarias también hacen lo mismo, los tengo bien checados. Yo duré años y años escuchando el 1590 de AM con todos los predicadores de Calvary Chapel y todo eso, y yo decía, te caché, tremendo, te caché. Pastores de gran renombre también le sacaban la vuelta a textos que los unicitarios dirían, yes. No, para que no diga yes el unicitario, ese no lo leo. Y el unicitario hace lo mismo y evade o le saca la vuelta a ciertos textos para que no lo vayan a confundir con que es partidario de la Trinidad. Hermano, eso es ridículo. Eso no ayuda en nada a la iglesia. Nosotros tenemos que predicar la palabra, y les voy a introducir un término que es muy conocido para algunos, no mucho para otros. Cuando hablamos de que se predica la palabra expositivamente, ¿qué significa la palabra expositivamente? Es la metodología que tienen muchos predicadores, yo lo he hecho muchas veces, de predicar texto por texto, por texto, por texto. Es decir, yo cuando doy una enseñanza voy de aquí para allá porque trato de armonizar todos los pasajes. Pero la predicación expositiva es cuando nos agarramos verso a verso, a verso a verso, y es un compromiso más grande porque te vas a topar con esos versos que, ¡ay, qué difícil! Pero yo, créanme, no es porque yo diga que soy muy bueno para interpretar textos difíciles, simplemente no los evado. Yo no tengo problema en decir este texto es polémico, vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, algo que pasa con la Trinidad es lo siguiente. Yo lo decía desde la escuela de verano, lo dije el domingo y lo dije hoy. Muchos dicen, pues es que usted predica del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿está predicando la Trinidad? No necesariamente. Porque aunque suene tres, y ya dije Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres, ¿significa eso que ya estoy predicando la Trinidad? No necesariamente, porque hay que ir a qué significa para los que creen la Trinidad. Entonces, yo decía hace un rato que los de la unicidad han dicho que los de la Trinidad no son salvos. Y dije que los de la Trinidad se tuvieron callados mucho tiempo.
pues ya tienen unos 5 o 6 años que ya están al contraataque trinitarios contra unicitarios. Ejemplos. Miguel Núñez dice claramente en una de sus predicaciones: el que niega la Trinidad es un falso profeta. O sea, ya me puso a mí en esa categoría. Aun cuando los unicitarios me digan que soy trinitario porque predico del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el mero hecho que yo diga, aún así, no estoy predicando de la Trinidad, el hermano Núñez diría, pues usted al estar diciendo que no está predicando la Trinidad, cae en mi línea de usted es un falso profeta. ¿Por qué? Porque caemos en algo que se le llama dogmática. Basarme en dogmas. ¿Qué es un dogma? Es algo que se le considera verdad porque quien lo dijo dice que tiene la autoridad. No le hace que no sea la autoridad basada en las Escrituras. Así como el hermano Núñez dice que el que no cree en la Trinidad es un falso profeta, ya ahorita hay una campaña tremenda contra la unicidad. Antiguamente se les decía los solo Jesús, los huérfanos. En inglés, los Jesus only, o los orphans, o los huérfanos. Y ahora también se les dice los modalistas. O sea, alguien se puso a buscar cómo le pego a estos unicitarios, cómo le pego a estos unicitarios. Se pusieron a buscar a Sabelio, un antiguo, que también fue declarado hereje, un antiguo maestro de la Biblia, porque Sabelio decía que Jesús era el Padre. Eso se le llamaba sabelianismo, pero ahí se derivó otro término que algunos se resbalan bien gacho, que se le llama patripacionismo. Y algunos dicen, ¿y eso qué es? Pues sí, yo 2, 3 los oigo que se resbalan y dicen, no, es que Dios murió en la cruz. No, aguas, no. Jesús murió en la cruz. Pero no dijo usted que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Y no le diga que es el Hijo de Dios porque se van a enojar los unicitarios. Hay un canto que dice, quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz. ¿Y qué dice en el coro? Hijo de Dios. Y le hacían como en el programa aquel, no mi chavo, cámbiale, no digas Hijo de Dios porque van a creer que eres trinitario. Híjole, déjale, cambio. Ah, ya sé, Cristo Jesús. Ya la libré, porque si digo Hijo de Dios ya me quemé. Pero si la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios por todos lados, si el día que lo condenaron a muerte fue precisamente cuando le dijo Caifás, dinos claramente, ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y verás al Hijo del Hombre descender. Entonces, Jesús es el Hijo de Dios. Pero tú tienes que entender bíblicamente qué significa que Jesús sea el Hijo de Dios. No lo estás degradando por decirle que es el Hijo de Dios. Entonces, reitero y repito, ahorita el combate está bien fuerte. El hermano Michelén, híjole, se la pasa diciendo que Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. La Biblia no enseña eso. Pues marque, yo respeto al hermano de tantas predicaciones, ahí no estoy de acuerdo y no estaré de acuerdo porque esa declaración es teológica, no es bíblica. O sea, alguien llegó a esa conclusión en un seminario, pero la Biblia no respalda eso. La Biblia no dice que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad, porque la Biblia no dice que Dios sea una Trinidad. La Biblia no dice que el Padre es la persona de la Trinidad. La Biblia no dice que el Hijo es la segunda persona de la Trinidad. La Biblia no dice que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Ese es un desarrollo filosófico con el cual se llegó, ya lo explicaba el domingo en la escuela dominical, allá en los tiempos cuando se oficializó la Iglesia Católica, donde la Trinidad fue, digamos, la postura teológica que asumió el catolicismo romano. ¿Me van siguiendo? Entonces aquí viene el punto, hermano. Entonces, ¿de cuáles somos nosotros? No se preocupe, cuando le pregunte, diga, yo soy cristiano. Porque si empiezas con que yo soy reformado, que yo soy trinitario, que soy bautista del sur, que soy apostólico de la fe en Cristo Jesús, que soy hermano separado, que soy aleluya, que soy evangélico, y ya nomás volteamos. ¿Y usted de cuáles es? ¿De los que se echan maromas y se caen? ¿O de los que traen el pelo tapado? ¿O de los que usan pantalón? ¿O usted es de las que usan pura falda? ¿O usted es de las que les prohíben no sé qué? ¿Y ustedes son? ¿Y qué relajo? ¿Por qué? Porque el término cristiano ya no basta, ya no pareciera. Ya tengo que decir, soy protestante, reformado, conservador o liberal, o ¿qué tanta cosa? No, hermano. El cristianismo, vamos a verlo aquí. Miren, aquí en la base bíblica, que decía que yo que era el 3:16 y 17,
En la pugna de unicitarios contra trinitarios, aquí los trinitarios dicen, ¡hey, te gané! Ahí está la Trinidad. Vamos a verlo. Dice desde el 16. Y Jesús, mira, ahí está la segunda persona de la Trinidad. Eso dicen los trinitarios. Y Jesús, dice, mira, ahí está la segunda persona de la Trinidad. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí le fueron abiertos, los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma. Mira, ahí está la tercera persona de la Trinidad. Y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado. Mira, ahí está la primera persona de la Trinidad. Y los trinitarios insisten tanto en este tipo de textos. Mira, ahí están los tres, ahí está la Trinidad, que luego los unicitarios ni siquiera tocan ese texto. O sea, como que los trinitarios se apoderaron de este texto y este es nuestro. Yo con esto me defiendo. Y los unicitarios ya como que se achicopalan y ya mejor ni hablan de eso, porque los trinitarios van a decir, te gané. Pero luego el unicitario va y busca otros textos donde Jesús dice, yo y el Padre uno somos, te gané. Jesús es una unicidad. Y se agarran, como diría alguien, se agarran a textazos. ¿Sí entienden ese término? Pues ahí te va este otro, ¡pum! Pues ahí te va este otro de aquí para allá, ¡pum! Y piensan que de esa manera honran a Dios, utilizando solo los textos que aprueban o respaldan lo que ellos creen, y dejando de estudiar textos medio sospechosones o que los pondrán en algún tipo de aprieto. Entonces aquí, cuando dicen, ahí, ¿quién está siendo bautizado? El Hijo, ¿verdad? ¿De quién era la voz que soy yo? Del Padre, ¿verdad? ¿Y quién vino? El Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad. No. Yo les decía algo el domingo y lo repito, lo dije cantidad de veces el domingo. Yo les decía, ¿por qué, aunque yo hable de Padre y de Hijo y de Espíritu Santo, que por cierto lo hablo porque la Biblia habla de eso, ¿por qué aún así no estoy hablando de la Trinidad? O sea, porque desde que se postuló la Trinidad, se ha definido de muchas formas, pero la más popular es esta. Dios es un Dios trino que está compuesto de tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y la Trinidad se clava en estarte insistiendo en la distinción entre el Padre y el Hijo, entre el Hijo y el Espíritu Santo, entre el Espíritu Santo y el Padre. Es decir, se esmeran en decirte, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Entonces no es. Tengan mucho cuidado, porque las doctrinas que se basan en negar cosas, hay que revisarlas. El cristianismo no se basa en negar cosas. El cristianismo se basa en afirmar cosas. Cuando el Señor dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Yo y el Padre uno somos. O sea, la sana doctrina, la doctrina de la Biblia se basa en afirmaciones. Si tú sigues una doctrina como esta, a ver, hay doctrinas que dicen, no hay infierno. El alma no es eterna. Cristo no vino en carne. Cristo no resucitó realmente. No. Si una doctrina se basa en negar, hay que revisar bien su fundamento y su motivación de negar. Entonces, si en la Trinidad hay una distinción, por eso les decía yo que parecen hasta modelos atómicos en la red, en internet. Ustedes abren y buscan Trinidad, luego aparece un triangulito que dice Dios en el centro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y en cada uno de los lados del triángulo dice no es. O sea, el Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, cuando yo veo este pasaje no está ahí para que los de la Trinidad digan, yes, le gané a los de la unicidad. No, hay que entender ese pasaje. Miren, de entrada, si nosotros revisamos un poquito antes, en el versículo 3:13, dice entonces, Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Es grandioso, enfóquense en lo que está diciendo el texto. Jesús se venía a asemejar con los pecadores, a ser bautizado por Juan. Juan, que era el bautista, el que bautizaba a todos los que se arrepintieran y confesaran sus pecados.
serán bautizados por Juan. Entonces lo grandioso de este pasaje es que Jesús, sin ser un pecador, viene a ser bautizado por Juan. Pausa. Es como lo que yo les decía el domingo de Hebreos 1:1 y 1:2. Cuando dice, Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien dio herencia de todo y por quien asimismo hizo el universo. Yo les decía, si yo digo Dios, habiendo hablado, hoy nos ha hablado por el Hijo, no es para que hagamos una distinción entre el Padre y el Hijo, una separación. No, el tema es Dios ha estado hablando. Dios habló primero a través de los profetas, hoy habla a través del Hijo. Y decíamos, el Hijo es el verbo de Dios. El Hijo es la voz de Dios. Si dice que Dios ha estado hablando por el Hijo, Dios ha estado hablando por el verbo, es decir, Jesús es la voz de Dios. Entonces, el texto nos llama no a distinguirlos y a separarlos. ¿Cómo puedo yo separar a Dios de su voz? ¿Cómo puedo yo separar la voz de Dios de Dios? El texto no me invita a separar. El texto me invita a identificar la unión que hay entre ambas cosas. Entonces vuelvo yo aquí, y aquí el pasaje no es si Dios es una Trinidad. Aquí es que Jesús, en forma obediente, viene a asemejarse con nosotros los pecadores, a aceptar una invitación que hacía Juan el Bautista. Juan era esa voz que clama en el desierto, que anunciaba el camino del Señor y le decía a todas las ovejas de Israel, vengan y arrepiéntanse, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor Jesús va al bautismo de Juan. Entonces ahí lo más maravilloso es cómo el Señor Jesús tiene en su sentir hacerse semejantes a nosotros, semejante a nosotros como un pecador. Entonces el versículo 3:14 dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. ¿Entiendes lo que Juan le decía? Aquí el de pecado al final soy yo. O sea, yo bautizo a esta gente, pero yo mismo soy un pecador. Y yo sé que tú no tienes pecado. Eres tú el que me debería bautizar a mí. Entonces dice, ¿y tú vienes a mí? Y el Señor le dice en el 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces ya cuando Jesús dijo eso, Juan dice, bueno, pues lo dejó que entrara a las aguas para que se bautizara. Pero el Señor cuando dice, así conviene que cumplamos toda justicia, el enfoque de este texto es el sentir de nuestro Señor Jesucristo para poder ser nuestro digno Redentor, nuestro digno Salvador. Lo primero que hizo al iniciar su ministerio fue ir a bautizarse como se bautizaban los pecadores. O sea, hay que exaltar esa parte. Y luego dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, aquí el tema no es estar diciendo, te gané, es una Trinidad. Está diciendo que Jesús fue aprobado desde el cielo por esa actitud de, siendo sin pecado, hacerse como los pecadores y venir a un bautismo para pecadores. ¿Ven? Entonces, dice que los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí viene una gran pregunta. Cuando dice, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo, aquí se da a entender que Jesús vio al Espíritu Santo, porque dice, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. Ahorita hago una pausa y voy ahí. Verso 17, y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Efectivamente, la voz que se oyó fue del Padre, puesto que se refirió al Señor
como mi hijo. ¿Estamos? Vamos a ir entendiendo eso. Cuando dice en el verso 16, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu Santo que descendía como paloma, quiero que vayan por favor al Evangelio de San Juan, donde también se habla de esto. San Juan, capítulo 1, vean por favor lo que dice aquí. Vamos a tratar de sacarle la riqueza al pasaje del bautismo de Jesús. Más que estar diciendo que no hay Padre, no hay Hijo, Espíritu Santo, vamos a ver lo que dice Juan capítulo 1 y dice el versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Mismo pasaje. Pero aquí Juan no registra aquello de yo debería ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Dice, y Juan dijo, he aquí, le dijo a la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sigue testificando Juan de Jesús, lo sigue presentando a los demás. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Un varón que es antes de mí. Juan está hablando del carácter eterno de ese varón. Verso 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, para esto vine yo bautizando con agua. Vean el 32 que es bien importante. Para eso los traje a San Juan 1. Verso 32. También dio Juan testimonio diciendo, yo Juan, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Entonces, ¿a qué venimos esto? Volvamos al 3:16 de Mateo. Dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Definitivamente no pongo en duda que el Señor haya visto al Espíritu descender como paloma, pero vemos que el testimonio era para Juan. Juan dice que el que lo mandó a bautizar, el Dios Todopoderoso, le dijo, sobre aquel sobre quien veas descender el Espíritu, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces más bien era un testimonio para Juan. Y aquí lo verdaderamente revelador y en lo que nos debemos enfocar es qué es lo que estaba pasando cuando el Señor Jesucristo fue bautizado y cuando bajó el Espíritu Santo como una paloma y que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Vamos a ver cómo lo describen los apóstoles. Vamos a el libro de los Hechos, capítulo 10. Hechos 10, el pasaje donde Pedro es enviado por el Espíritu de Dios a predicarle a aquel romano centurión, ¿se acuerdan? Cornelio. Busquen Hechos capítulo 10 y vean lo que dice el versículo 10:37. Voy a enfocarme en el 38. Dice en el 10:37 lo que Pedro empezó a predicar en aquella casa de extranjeros. Les dice Pedro, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. El punto es el bautismo que predicó Juan. Dice el versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Está hablando de ese pasaje. ¿Qué estaba ocurriendo el día en que Jesús salió de las aguas bautismales? Cuando dice que vino el Espíritu Santo como paloma, Pedro dice, Jesús fue ungido. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo se podía evidenciar que Dios estaba con él? Porque Dios lo ungió con el Espíritu Santo. ¿Van entendiendo a dónde voy? El meollo del bautismo de Jesús no es para que tú digas, mira, ahí está la Trinidad. No, es más que eso. Es el momento en donde Dios se alegra y aprueba el gesto del Señor Jesús de identificarse con los pecadores y lo equipa, lo unge con el Espíritu Santo para que vaya a ministrar a los pecadores. Es lo que está diciendo Pedro ahí. Lo vuelvo a repetir.
cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Entonces vean eso, el día que se habla de que se oyó la voz de Dios, este es mi Hijo amado, y que se abrieron los cielos y que vino el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo ungido. Estaba siendo ungido por Dios y estaba siendo ungido con el Espíritu Santo y con poder. No es nada más para decir, mira, hay que valorar lo que el texto me está queriendo enseñar. El gran problema a veces de que yo me ande confundiendo con las doctrinas es que luego no sé de qué está hablando el texto. En lugar de darle el uso correcto al texto, le doy el uso que yo crea que me conviene a mí o a mis creencias. Entonces, en realidad, lo que debemos rescatar del día del bautismo del Señor no es que Dios sea una Trinidad, sino que en ese momento el Señor Jesús estaba siendo ungido con el Espíritu Santo y con poder, y lo utilizó, ahí dice, sanando, haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que Dios estaba con él? Fue ungido con el Espíritu Santo. Es como cuando nosotros decimos, hermano, ¿usted tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo lo sabe? Porque dice en la carta a los Efesios que ustedes también habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros, pero no hay contradicción cuando dices, Cristo está en mi corazón. Imagínense la pobre gente confundida que dice, acepte a Cristo en su corazón. Ya lo acepté. Bueno, ya aceptó a la segunda persona de la Trinidad. Pero como no ha hablado en lenguas, hay que orar para que hable en lenguas para que reciba a la tercera persona de la Trinidad. ¿Qué locura es esa? Eso no está respaldado por la Escritura. Ahí está diciendo claramente que del día en que el Señor Jesucristo fue ungido por Dios, Dios estaba con él. ¿Estamos? Entonces, lo que trato de decirles es que hay que rescatar en el texto de qué trata el texto. Que el texto nos hable, estoy hablándote de esto, no de lo que tú quieras jalonear de aquí a ahí conceptos. El concepto es ese. Ahora bien, vamos a ver qué dijo Pablo sobre este mismo tema. Vamos a 2 Corintios, capítulo 15, y vamos a ver lo que dice sobre nosotros en el 17, texto muy conocido. Hasta muchos se lo saben de memoria. 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, noten bien las palabras de Pablo, en Cristo, cuando dice en Cristo, visualícenlo como sumergidos en Cristo. Así lo expresó Pablo en Gálatas, ahorita iré para allá. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es mejor persona es nueva criatura. O sea, el cristianismo no nos hace mejores personas. Nos hace nacer de nuevo. Nos hace empezar de nuevo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas de cuando aún no eras una nueva criatura. Cuando eras solo carne. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Dice, y esto proviene de Dios. ¿Qué proviene de Dios? Que estemos en Cristo. El que estemos en Cristo y que seamos nueva criatura, eso proviene de Dios. Todo lo que dice el 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Cristo entonces es nuestra reconciliación con Dios. Para que yo no ande diciendo, no, Jesús anda por allá y Dios anda para allá. No, yo me reconcilié con Dios, con aquel al quien ofendí con mi pecado. Me reconcilié con aquel a quien ofendí por medio de Cristo, que es mi reconciliación con Dios. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. 19. Que Dios estaba en Cristo. ¿Cómo comenzó esto de que Dios estaba en Cristo? Desde el día que Dios ungió a Cristo con el Espíritu Santo.
lo que acabamos de ver en Hechos 10:37. ¿Se acuerdan lo que Pedro le dijo a la familia de Cornelio? Vamos allá otra vez para que no se pierdan y sepan por qué los traje para acá. Y ahorita volvemos. Nuevamente, Hechos 10. Gloria a Dios. Ya estoy ahí. Hechos 10:38. Dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Eso ocurrió el día del bautismo. Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Parte final de este texto. Dios estaba con él. Dios estaba con él. Volvamos a 2 Corintios 5:19. Habíamos visto, Dios estaba con él. Ahora vemos en el verso 19, Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. ¿Haciendo qué? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces hay que empezar a ver otra vez, la base bíblica no se trata de enseñarte que Dios sea una Trinidad. La base bíblica te está diciendo que desde ese día Jesús fue ungido por el Padre y ahora el Padre estaba en él. Y vamos a ver ahorita algunos textos donde Jesús lo afirma para que nos quede más claro todavía. Espero haber explicado lo que estoy diciendo. El texto de la base bíblica no está ahí para que tú afirmes que Dios es una Trinidad. Está para algo mayor que eso. ¿Vamos? Entonces, vamos nosotros a San Juan. Vamos nosotros a San Juan, el Evangelio de San Juan, y vamos al capítulo 5. Entonces vamos a ver algunos textos que nos ayuden a ilustrar cómo es que Dios estaba con él o Dios estaba en él. De paso hago una observación. El que conocen de memoria, 5:17, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nosotros estamos en Cristo. Y Dios estaba en Cristo. Entonces, ¿qué significa? Dios nos reconcilia a nosotros porque nosotros estamos en Cristo y Dios está en Cristo. Si Dios está en Cristo y yo estoy en Cristo, yo estoy reconciliado con Dios. Porque yo estoy ahí mismo donde Dios habitó en Cristo Jesús. Entonces el texto nos une más que nos distancie o nos seccione. Les decía 5:19. Vamos a San Juan 5:19. Dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, vean, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Vean qué declaración. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Esta forma de expresarse del Señor creó confusión en los que lo escuchaban. Y aún hoy en día muchos cristianos no logran captar, pero vamos por lo simple. Hay un principio de interpretación bíblico que dice que los textos oscuros o difíciles de entender para mi entendimiento, disculpe la redundancia, se deben interpretar a la luz de textos más claros. Entonces vamos a ver lo que Jesús decía. Jesús dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces vean pasajes donde el Señor habla de una interdependencia del Padre Celestial. Yo mismo, dice el Señor Jesucristo, no hago las cosas por mí mismo. Yo hago lo que hace el Padre. ¿Qué significa eso? Que Jesús está desde el día que fue ungido para su ministerio perfectamente identificado, sincronizado con la voluntad del Padre. Yo sé que van a batallar de pronto, pero ahorita van a irlo entendiendo. Entonces dice, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, esta forma de enseñar del Señor Jesucristo le está diciendo a los demás, confíen. Si me oyen decir algo, es porque ya lo dijo el Padre. Si me ven hacer algo, es porque previamente ya lo hizo el Padre. Si me llegan a conocer a mí, conocerán al Padre. ¿Sí? Entonces, vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos, ese tiene el poder Dios, y les da vida, así también el Hijo, a los que quiere da vida. Entonces ven cómo hay una
perfecta unión entre lo que es la voluntad del Padre y lo que es la acción del Hijo en nuestras vidas. Vamos a ver lo que dice el 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué significa esto? Esto va de la mano de lo que predicábamos el domingo. El domingo hablábamos de que el Padre le heredó todo al Hijo. Vamos a buscar Hebreos 1:2. Hebreos 1:2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces vemos aquí lo que les decía el pasado domingo. No podemos encasillar al Padre como el Padre solo creador. No, aquí vemos en la parte segunda de ese texto, dice, y por quien asimismo hizo el universo. El Padre hizo el universo. ¿Por quién? Por el Hijo, por medio del Hijo. ¿Por qué por medio del Hijo? Porque Juan 1 dice que el Hijo es el Verbo de Dios. ¿Y cómo creó el Señor las cosas? Por medio de su palabra, por medio del Verbo. Cristo es la voz de Dios. Según Colosenses 1:15, Jesús es la imagen de Dios. Según Juan 1:18, Jesús es el que vino a dar a conocer a Dios. Esto es bien importante para que otra vez no pensemos en que el Padre está por allá y el Hijo está por allá y el Espíritu Santo. Estamos viendo que el Señor Jesucristo fue constituido heredero de todo por el Padre, que el Hijo fue el medio por el cual el Padre hizo todas las cosas, y dice el de una vez, vámonos al 3, que está bien importante. Lo vimos el domingo, pero como la asistencia fue raquítica, lo vuelvo a ver. Dice que Jesús, ¿quién es? El cual, primer renglón, ¿quién es Jesús? El resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. No sigan leyendo, sino recuerden primero. Juan el apóstol dijo en Juan 1:13, y aquel verbo, que era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces dice que la gloria que vieron los apóstoles en Jesús, si vimos su gloria, dice que era una gloria como del unigénito del Padre. Era la gloria de aquel que vino directamente del Padre. Entonces Jesús es la gloria de Dios. Es la gloria de Dios. Por eso dice que Jesús es el resplandor de su gloria. ¿Quién es Jesús en el segundo renglón? Es la imagen misma de su sustancia. Es decir, Jesús es de la misma sustancia divina que el Padre. Por eso recordábamos el credo católico que decía, creo en Jesús, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los tiempos. Y al fin dice, consubstancial al Padre. ¿Qué significaba consubstancial? Ahí lo están viendo. Segundo renglón. De la misma sustancia. Entonces dice que Jesús es la imagen de la misma de su sustancia. Versículo 3. ¿Qué poder tiene Jesús? El poder de sustentar todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, noten por favor cómo el escritor de Hebreos, cuando se expresa de Cristo Jesús, lo hace igual que como se expresaron los antiguos profetas del Antiguo Testamento del Dios Todopoderoso. ¿Sí lo notan? O sea, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, todos los profetas hablaron de Dios como el Todopoderoso, el grande, el magnífico, el único, la gloria. Y vean cómo se expresa del Hijo el escritor de Hebreos. Primer renglón, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Segundo renglón, es la imagen misma de su sustancia. ¿Qué poder tiene nuestro Señor? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo, sus atributos que se le atribuyen, por eso se le llaman atributos, en el Nuevo Testamento, son los mismos atributos de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando te pregunten ¿quién es Jesús? O tú quieres decir ¿quién es Jesús? Contéstales lo que dice la Biblia. O sea, otra vez, dice el hermano Michelén que Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecho hombre. No, no y no.
Jesús no es segundo de nada. Porque si empezamos con que primera, segunda y tercera, voy a empezar a separar y voy a empezar a jerarquizar. ¿Entienden eso? Voy a empezar a decir, aquí está el Padre, y aquí está el Hijo, y acá abajo está el Espíritu Santo. La Escritura no habla de que Jesús sea la segunda de nada. La Escritura dice en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Lo pones? 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. 2 puntos. Dios fue manifestado en carne. ¿Se acuerdan a qué texto se parece esto? Juan 1:14. Y aquel verbo, ¿qué? Aquel verbo fue hecho carne. Entonces, según Juan 1:14, ¿quién es Jesús? El verbo hecho carne. Según 1 Timoteo 3:16, ¿quién es Jesús? Dios manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Si a mi hermano Michelén dice que es la segunda persona en la Trinidad hecha carne, no, no y no. ¿Saben por qué enseña él eso? Porque él, como trinitario recalcitrante y radical, tiene que decir que Dios ha sido una Trinidad desde antes. Ahorita voy a llegar a eso. Es decir, que Dios siempre ha sido una Trinidad. Entonces, si Dios siempre ha sido una Trinidad, según ellos, y si Jesús es la segunda persona de la Trinidad, según ellos, llegan a la conclusión de que Jesús es la segunda persona de la Trinidad hecha carne. No, no, no. Que el texto nos hable. El texto dice que Jesús es Dios manifestado en carne. Pon otra vez Juan 1:13. Juan 1:14, perdóname. Juan 1:14. ¿Quién es Jesús según ese texto? El verbo hecho carne. Pásate al 1:18. Según ese texto, ¿cuál es la función principal de Jesús como hijo? Dar a conocer al Padre. Pon Colosenses 1:18. Colosenses 1:15, perdóname, me equivoqué. 1:15. Según ese texto, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Apocalipsis 1:8. ¿Quién es el Señor Jesucristo? El Todopoderoso. No es la segunda de nada. Él es el Todopoderoso. Y no está usurpando el lugar del Todopoderoso al Padre. Porque el Padre todo se lo heredó al Hijo. El Hijo fue constituido heredero de todo. Por eso dice la Escritura que Jesús es el Todopoderoso. ¿Estamos? Ok. Vamos a ver entonces otros detalles por ahí interesantes. Vamos a ver Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién es el Hijo de Dios? Nuestro Señor Jesucristo. El Hijo de Dios ha venido, según Juan 1:18, ¿a qué vino? A dar a conocer al Padre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Sí lo notaron? Aquí dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, según ese texto, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? El verdadero Dios y la vida eterna. Esos textos siempre han estado ahí. Siempre han estado ahí. Necesitamos examinarlos con detenimiento. Fíjense bien cómo ahí habla de el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es el verdadero Dios. El Hijo de Dios, así empieza el texto. Y el texto termina diciendo, es el verdadero Dios. ¿Estamos? Entonces aquí el tema no es al concepto de Trinidad y unicidad. La Trinidad cree que Jesucristo es Dios. Le llaman Dios el Hijo, o la segunda persona de la Trinidad. Pero aquí vemos que el Hijo de Dios es el verdadero Dios. ¿Y qué vimos en 1 Timoteo 3:16? Que Dios fue manifestado en carne. Entonces, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Dios
manifestado en carne. ¿De acuerdo? Si nos vamos a Romanos 9, híjole, ya se hizo tarde. ¿Sí empecé a la hora? Y voy a tener que acabar pronto. O ya me emocioné y ya me comí todo el tiempo, más bien, ¿verdad? Romanos 9. Vamos a ver lo que dice el versículo. Yo leo el 3 y el 4 y luego vemos el 5. Dice el 3: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Presten atención al 5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Según ese texto, ¿quién es Cristo? Dios sobre todas las cosas. Dios sobre todas las cosas. ¿Okay? Entonces ahí nos queda claro que la Biblia es consistente, no solo de que Jesús es el Hijo de Dios, sino que es el verdadero Dios. ¿Cuál texto vimos que decía en ese solo texto las dos cosas? Que decía, Él es el Hijo de Dios y Él es el verdadero Dios. Primero de Juan 5:20. Ponlo otra vez. O sea, es un texto muy revelador. 5:20 me dice Primero de Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios es nuestro Señor. Y nos ha dado a conocer al que es verdadero. ¿Quién es el verdadero? Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Fíjense cómo San Juan elaboró por eso le decían Juan el teólogo. Vean cómo Juan armó esa declaración. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el verdadero. Hasta ahí es claro. El Señor vino a dar a conocer al Dios invisible. Dice Juan: a Dios nadie le vio jamás. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Todo eso se resume en los primeros 3 renglones. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Alguien diría, pues en Dios, sí, en su Hijo Jesucristo. Es bien interesante que Juan dice que Jesús nos dio a conocer al que es verdadero. Y dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. O sea, ¿hay 2 verdaderos? No pueden haber 2 verdaderos. ¿Sí entiendes el punto? ¿Sí lo van entendiendo? O sea, Juan está diciendo que el Hijo de Dios nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero, al Padre. Pero luego Juan dice, y estamos en el verdadero, ¿eh? ¿Quién es el verdadero? Su Hijo Jesucristo. Ah, caray, ¿por qué? Porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Estamos? ¿Sí tiene sentido esto para ustedes? Bien, ahora vamos otra vez a San Juan. Vamos a ir cerrando por hoy. Si nosotros nos vamos a Juan capítulo 14, el Señor dice en el versículo 7, Juan 14:7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. A ver, acabamos de ver, regrésate a 1 Juan 5:20. Fíjense bien. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Es decir, nadie puede conocer a Dios si no recibe el entendimiento de parte de nuestro Señor Jesús. ¿Sí lo ven eso ahí? Yo no puedo llegar a Dios, no puedo conocer a Dios si el Señor no me da el entendimiento para llegar ahí. ¿Sale? Volvamos otra vez a Juan 14:7, que va de la mano. Si me conocieseis, entonces Jesús está diciendo que para que yo conozca al verdadero, para que yo conozca al Dios Todopoderoso, a quien debo conocer primero es a nuestro Señor Jesucristo. Dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Otra vez, ¿de qué les estoy predicando? Dios no está poniendo una persona para acá y una persona para allá. Está diciendo el Señor, si a mí me conocieseis, a mi Padre conocerías. Y vean lo que le dice a sus 12 apóstoles. Y desde ahora le conocéis. ¿Conocéis a quién? Al Padre. El Señor está diciendo, desde hoy conoces al Padre. Y no solo lo conoces, le habéis visto. Ah, caray. ¿Cómo puede ser posible eso?
El Señor está diciendo, Juan dijo que el Hijo nos vino a dar entendimiento para conocer al verdadero. ¿Cómo es el entendimiento? El Señor dice, conózcanme a mí. Si me conocen a mí, conocerán al Padre. Y el Señor en esa misma carácter le dice a sus discípulos, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. De entrada, ¿por qué estaba Jesús diciéndoles, desde ahora ustedes conocen al Padre? No solo le conocen, lo han visto. ¿Por qué el Señor les decía eso a sus 12 apóstoles? Es muy claro, ¿no? Porque ustedes me han llegado a conocer a mí. Me han llegado a conocer a mí, pero ahora les tengo una sorpresa. Si me han conocido a mí, han conocido al Padre. Y no solo le han conocido, lo están viendo. Obviamente esas palabras destantearon a sus discípulos, y el que se atrevió a preguntarle fue Felipe, en el verso 8. Porque el Señor dice, desde hoy conocen al Padre. Y hoy han visto al Padre. Felipe dice, yo no he visto a ningún Padre. Le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. O sea, no satanicemos a Felipe, se quedó así como nos puede acercar a nosotros. O sea, porque se dice, hoy ustedes conocen al Padre, no solamente lo conocen, hoy lo han visto. Felipe dice, híjole, pues muéstramelo para que puedas decir que lo hemos visto. ¿Sí? Vean lo que le dice el Señor en el versículo 9. Le dice específicamente al buen Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? ¿De qué se trataba de conocer al Padre? Conóceme a mí. O sea, ¿no me has conocido, Felipe? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Si lo estás viendo. Ahí es donde hay un gran pleito entre trinitarios y unicitarios. Porque el trinitario acusa al unicitario de que el unicitario dice, Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Tranquilos, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a volver a 1 de Juan 5:20. Ustedes podrán decir, hermano, nos mandó más reburujados. No necesariamente. Esto es más simple de lo que los trinitarios creen. Esto es más simple. Imagínense, los trinitarios dicen que que la Trinidad es un misterio. ¿De dónde? Si algo está claro en la Escritura, ustedes lo están viendo. No hay ningún misterio cuando se trata de conocer a Dios. No solamente no es un misterio, de eso se trata el cristianismo. ¿Cuál misterio si el Señor le dice a sus apóstoles, hoy ustedes han conocido al Padre? Y no solo lo han conocido, lo han visto. Porque me están viendo a mí. No porque Jesús sea el Padre en ese momento. Esto va para los unicitarios. Jesús no está diciendo, yo soy el Padre. Está diciéndoles el Señor, si ustedes me han conocido a mí, han conocido al Padre. Si ustedes me han visto a mí, han visto al Padre. No porque el Padre tenga la complexión física de Jesús. El Señor no estaba hablando de su físico. El que había visto al Padre. Entonces el Padre también mide 1,75 como tú. Si es cual, no sé cuánto me diría el Señor. Entonces el Padre también tiene tu color de piel. No, el Padre es espíritu. El Padre no se puede ver. El Padre es el Dios invisible. Pero ustedes, si me han visto a mí, lo han visto a Él. Lo que el Señor estaba diciendo no era que el cuerpo del Señor era el Padre, sino que lo que me han conocido de quién soy yo, cómo pienso yo, cuál es mi visión, cuál es mi carácter, cuánto los he amado, así los ama el Padre. Así como yo los he llamado es porque los llamó el Padre. Entonces, ahí ni trinitarios ni unicitarios, los dos están equivocados. Los trinitarios diciendo que la Trinidad es un misterio. Aquí no hay ningún misterio. Aquí no hay ningún misterio. El Señor Jesucristo es el que ha dado a conocer al Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el que ha venido a dar a conocer al Dios que nadie vio nunca jamás. Él es el verdadero, el único Dios y la vida eterna. Pero tenemos que entender que nuestro Señor Jesucristo estaba en forma humana, visible y mortal, porque así convenía. Entonces, no hay ningún misterio en queriendo sacarle la cuadratura al círculo. Es que Dios acá ya, vea lo que dice el texto. No te escapes de eso. No te pongas a elucubrar.
Hermanos, no se los digo a ustedes, pero pobre gente que han gastado su dinero en libros que hablan que la Trinidad es un misterio de Dios, y ahí tratando de entender las cosas, pudiendo ir a la Escritura. Me recuerda lo que veíamos en la película de Lutero. Algunos de ustedes la han visto, ¿verdad? Que él entró como un monje agustino y era el más obediente, el que dejaba más brillantes los pisos. Yo no sé si era el que hacía más rico el caldo o era el que pelaba más gallinas. Era un ejemplo a seguir en su obediencia. Y hay un pasaje donde su mentor le dice: Martín, te mando al origen de todo. Te mando a que estudies las Sagradas Escrituras. Y dije yo, ¿qué se la pasó haciendo todo ese tiempo? Si después, como una gran promoción a su obediencia, lo mandaron a que pudiera leer la Biblia. Por favor. ¿Me explico? O sea, pues pobre Lutero, lo bueno que lo mandaron a leer la Biblia, bien toda la que armó. El tema es, ¿qué se la pasaban haciendo sus compañeros? A friegue pisos. Las monjitas haciendo rompope o vendiendo donas, y los apostólicos haciendo burros y no sé qué tanto, pero no se ponen a leer la Biblia. No puede ser posible. No puede ser posible que, viendo esas evidencias tan claras, sigamos en la ignorancia legalizada. Legalizar la ignorancia. Qué buen hermano es mi hermano porque era el que más cargaba sillas. Qué bueno era mi hermano porque era el que vendía más burritos. Qué bueno mi hermano porque era el que puso más tabiques. El cristianismo no se mide en eso. ¿Estamos? Cerramos. Se oyó un suspiro. Dice el versículo 10. Y el 10 me remite a la base bíblica. Es el 14:10, Adrián. Ahí lo ponemos mientras. ¿Cuál era la base bíblica? El bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús, ese pasaje no estuvo escrito para que digas: ahí está la Trinidad, mira, está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, ya acabé, te gané. No, está hablando de que Dios, a ver si te acuerdas, Dios ungió a nuestro Señor Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder. Y Dios estaba con Jesús. Segunda a los Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo Jesús. Ese es el tema. El Señor Jesucristo lo presenta entonces Pablo y Juan como el verdadero Dios. Dios sobre todas las cosas, el verdadero, el que es y el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Y aquí el Señor Jesucristo le sigue diciendo a Felipe, cuando quería ver al Padre, el Señor le dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? De eso se trata el pasaje del bautismo de Juan. De que a partir de ese día el Señor Jesús era en el Padre y el Padre en él. Y el Señor decía muchas veces: mi doctrina no es mía. El Padre que me envió es el que hace las obras. Lo que yo enseño no lo enseño de mi propia cuenta. El Padre que me envió. Y aquí dice el Señor: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No vemos ningún énfasis del texto en separarme. Al papá está allá y el hijo está allá. Como lo recalcaba yo el domingo cuando decía de nuestras definiciones de catecismo. A ver, niños, aprendan, porque yo a los 8 años me lo enseñaron. Y lo triste es que lo que me enseñaron hace 8 años, hay muchos cristianos evangélicos que siguen defendiéndolo. A ver, niños, apúntenle. Dios es un Dios que es la Santísima Trinidad, y es el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, y Trino, 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 Dios es un Dios, Trino, Trino. Y me dijeron: son 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Y desde que te dijeron 3 personas distintas, y los grandes predicadores que algunos de ustedes los ven en YouTube siguen con el énfasis de que son distintos, te mandan una señal contraria a lo que enseña la Biblia. La Biblia no te da el énfasis del distintos, porque tu mente es muy dada
a estructurar lo que te digan. Si te dicen que son tres personas distintas, y si lo acompañas con esos cuadros donde te ponen la Santísima Trinidad, un viejito sentado ahí y Jesús sentado a un lado y la palomita ahí arriba, ¿qué empieza a elucubrar tu cerebro? Uno por allá, otro por allá y el otro por allá. Y la Biblia no enseña eso. Ahí lo estás viendo. ¿Cómo puedo yo pensar que el Padre por allá y el Hijo por allá, si Jesús dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Por qué hay tanto pleito para entender a Dios? Porque nos cuesta trabajo algo que la Biblia siempre ha estado. Lo voy a decir de esta manera. Hagan de cuenta que la Trinidad nos metió un código. Ahora que está de moda estos temas nos metió un malware. ¿Quién sabe lo que es un malware? Ahora no vinieron mis cibernéticos, ¿verdad? Bueno, ¿saben lo que es un software? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno, eso que es un software, hay malwares. O sea, hay softwares malignos, son los que meten los virus. ¿Se dan de cuenta que la Trinidad nos metió un chip, un malware, que nos hizo ver al Padre por allá, y al Hijo por allá, y al Espíritu Santo por allá? Y empezaron a filosofar, ¿y qué dijo Platón? ¿Y qué dijo Sócrates? En lugar de preguntar qué dijo Pablo, qué dijo Juan. Ya vimos lo que dijo Pablo, ya vimos lo que dijo Juan, ¿sí o no? Pues los grandes padres apostólicos del tercer siglo y cuarto siglo iban a ver qué decía Aristóteles y qué decía Platón. ¿Entienden eso? Se iban a las fuentes paganas, se iban a las fuentes que no eran los hombres de Dios. Entonces, cuando nos metieron ese malware a empezar a ver a Dios por allá, se nos olvidaba algo bien simple. Es que yo no entiendo eso de que Jesús es Dios. No. Lo que tienes que entender es que desde el día número uno, hablo del día número uno, el día en que el hombre y la mujer pecaron, desde el día en que el hombre y la mujer se rebelaron contra Dios, Dios anunció su plan. Y dijo que como el pecado entró por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasaría la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero así como el primer Adán arruinó todo, el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, vendría a vencer a Satanás. El meollo del asunto es que Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Así que no tienes que decir, como decía Dante Gebel. Decía Dante Gebel, y ahí está grabado, que su esposa le decía, ay Dante, ahorita que te vi salir de la recámara, que salí de orar, ya sé a quién le estabas orando al Padre, porque saliste muy chiple. Dice, ahora le oraste al Hijo, porque saliste así como que, ya sé, ahora le oraste al Espíritu Santo. Y ahí traen a los pobres enfocados, ¿a quién le oraré hoy? Hay un libro de Benny Hinn que dice, órale al Espíritu Santo y verás que te responde más rápido que el Padre. ¿Qué bajo han caído estos? Claro, me dirán a mí, tú pobre diablo que tienes una iglesia que ni loseta tiene, ¿verdad? Y ellos se manejan en jumbo jets y lo que ustedes quieran. Sí, pero no saben que son unos pobres, miserables, desventurados, desnudos, ciegos y perdidos. Amén. Porque andan enseñando puras hechicerías, puros paganismos, y no enseñan lo que la Biblia dice. Y por eso las iglesias que se basan en lo que la Biblia dice cada vez son más estrechas. Porque el enemigo ha fascinado a los hombres. Les ha metido muchos malwares para que los vuelva bibliofóbicos. Ay, ¿qué es eso, hermano? Que le tengan fobia a la Biblia. Que le tengan fobia a la enseñanza. Que está uno enseñando y dicen, el hermano andaba enojado. Está uno enseñando y dicen, es que el hermano es muy secular. Seculares ustedes, cabezones, que no van a la Biblia, que se van mejor a las tradiciones. Estoy explicando. Entonces aquí el Señor dice, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahí está hablando de unión del Padre que estaba en el cielo con el Hijo que estaba en la tierra. Y el Hijo que estaba en la tierra, bien pronto, habría de regresar al cielo. Pero mientras el Hijo estaba en la tierra, el Hijo se expresaba así. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios dice, pídele al Padre
en el nombre de Jesucristo. Pídele al Padre en el nombre de Jesucristo. Oye, hermano, y si le pido a Jesucristo, pídele a Jesucristo. Esteban lo hizo también. Esteban, antes de morir, le oró a nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, al mismo tiempo es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no tienes por qué estar pensando que si le oraste al Padre te fue así, si le oraste al Hijo, no, no, son locuras. Esas son filosofías desmañanadas. Tenemos que ir a la Escritura. Y el Señor, lo dije el domingo, el Señor dijo en una ocasión, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y después más adelante dijo, lo que pidas en mi nombre, el Padre lo hará. Ay, Señor, ¿lo haces tú? ¿Lo hace Él? ¿Qué te está diciendo el Señor? No te preocupes. Yo soy en el Padre en mí. Si me conocieses a mí, a mi Padre le conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo contrario también aplica. Juan 8, 19 y terminamos. Juan 8, 19 dice, esto se lo dijo el Señor a los que no creían en Él. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? ¿A cuál pregunta se parece esa? A la de Felipe, ¿no? Pero Felipe le dijo un buen plan. Señor, muéstralos al Padre, nos basta. Pero estos eran los enemigos. Le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. O sea que, si alguien no conoce al Señor, no conoce al Padre. Es importante eso. El Señor se la está cantando directa. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Por más sacrificios que hagas, por más que te arrodilles, si a mí no me conoces, no vas a conocer al Padre. Entonces, hermanos, hay motivos para sentirnos felices. Hay motivos para sentirnos dichosos de que en medio de tanta confusión, porque créanme que hay una gran confusión. Una gran confusión. Los unicitarios dicen, es que es el mismo Dios. Y le pregunta el trinitario, entonces, ¿por qué Jesús le oraba al Padre? Ah, pues porque estaba en el modo hombre y diciéndole al modo... No. Sí le estaba orando al Padre. No te preocupes, unicitario. Sí le estaba orando al Padre. Sí se estaba sometiendo al Padre. Pero no me separes al Hijo y al Padre, trinitario. Porque en realidad el Padre estaba en Cristo Jesús. Y me quedo con lo que dijo Juan. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado a conocer al que es el verdadero. Y estamos en el verdadero, el Hijo de Dios. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. A su nombre damos la gloria. Pónganse de pie. Bendito sea el Señor. ¿Y qué obtenemos con esto? Lo obtenemos todo. Si sabemos a quién estamos sirviendo, si escuchamos la palabra del Señor, vuelve a nosotros la fe y vuelve a nosotros el deseo de seguirlo conociendo. Hermanos, ¿quieren seguir conociendo al Señor? No hemos terminado de explicar todo lo que la Biblia dice. Así que mientras más lo conoceremos, más vamos a confiar en Él. Mientras más confiemos en Él, más vamos a ver su obra sobre nosotros. Es nuestra incredulidad la que frena las bendiciones del Señor. Nuestra incredulidad es un sinónimo de rebeldía. Pero si nosotros tenemos fe, que es creer en Él, confiar en Él y obedecerlo a Él, veremos su gloria, porque Él lo prometió. Alabemos al Señor. Te alabamos, Padre, en esta hora. Te damos las gracias, mi Cristo bendito y maravilloso, porque tú te has dado a conocer y has dado a conocer al Padre Celestial. Gracias, mi Cristo, por esta iglesia que ha prestado atención a estas explicaciones, que no son gravosas, Señor, que no tienen por qué considerarse un misterio, porque tú, Señor, te has revelado en nuestras vidas y en nuestro corazón. Gloria a tu santo nombre, Señor. Bendecimos en esta hora tu nombre, que es sobre todo nombre. Es un gran consuelo, Señor, saber que estamos en el verdadero, que estamos en el verdadero, en el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya.
Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por bendecir a tu pueblo, por bendecirnos con tu revelación. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Amén. Amén. Y adoración, lo que te ofrezco hoy, Señor. Aleluya. En el nombre maravilloso, dilo, de Jesús. Gloria a Dios en esta hora. Alabemos al que vive y reina, al que ha dado a conocer, al que es el verdadero, el que es Dios sobre todas las cosas, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que puede con tus enfermedades, el que puede con tus dolencias, el que puede con tus tristezas, el que puede con tus dudas, el que te saca adelante, el que saca del hoyo tu vida, el que te colma de favores y de misericordia, el que hace que te rejuvenezcas. Bendito sea su nombre. Bendice más a tu pueblo, Señor. Levanta, Señor, el ánimo de tus hijos. Levanta la fe de tus hijos, Señor. Muéstrales que pueden confiar en ti completamente, Padre. Porque en medio de un mundo dominado por el enemigo, aún hay una iglesia que te alaba, aún hay una iglesia que te sirve, aún hay una iglesia que te está conociendo, porque tú eres, Señor, el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso en esta noche, Señor, nos gloriamos en ti. Porque dice tu palabra, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Y nos gloriamos en ti, Padre, porque tú, Señor, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y fuiste obediente en el bautismo. Y fuiste obediente en todo momento. Aleluya. Porque tú declaraste, tu alimento era hacer la voluntad de tu Padre. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gloria a Dios. Glorifícate en un pueblo de fe, en una comunidad de fe. Glorifícate, personas que volteen a ver a ti y pongan su confianza plenamente en ti. Bendice, Señor, a un pueblo que te clama y que te alaba y que te adora, Señor. Un pueblo que te adora por lo que eres, el Todopoderoso. Si así como hay, Señor, en el cielo, esos 24 ancianos que arrojan coronas delante de ti, hoy, Señor, te adoramos. Hoy queremos unirnos a esa adoración celestial. Hoy queremos decirte, Padre, te adoramos, porque tú eres digno. Porque tú eres digno, Señor Jesús. Porque tú, Padre Celestial, fuiste inmolado. Porque tú fuiste a la cruz y recibiste un nombre que es sobre todo nombre. Vamos a cantar. Eres digno de abrir los sellos. Bendito sea el Señor. Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de nuestra adoración. Porque Él llevó hasta la muerte la obediencia al Padre. Porque Él llevó hasta la cruz todo lo que tenía que cumplirse en la ley, para que Él llevara nuestros pecados, para que pudiéramos heredar la vida eterna, para que pudiéramos ser hijos de Dios, para que pudiéramos nacer de nuevo, para que pudiéramos ver al Padre y un día le veremos tal cual es. Hijitos míos, aún no somos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos tal cual Él es, porque le veremos así, tal cual Él es. Aleluya. Gloria a Dios, Señor, gloria a tu nombre, porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado, porque fuiste inmolado con tu poder. Levantado y me sigues levantando. Él es el que te hace rejuvenecer. Gloria a Dios, porque nos sigue levantando. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Al Cordero que ha vencido. Sea la honra, la gloria, la alabanza y
el poder por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Exaltamos al que vive y reina, al que fue por nosotros hecho pecado, al que no hizo pecado por nosotros, no hizo pecado. Y ahora, Señor, te podemos alabar porque tú eres digno, Señor. Porque tú, Señor, habiendo pagado por nuestros pecados, traspasaste los cielos y te has sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y has recibido un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Porque fuiste inmolado y tu sangre me ha salvado. Porque fuiste inmolado con tu poder, me has levantado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias por levantarnos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. 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 Bendito sea tu nombre, Padre. Qué bueno eres, Señor. En esta hora estamos felices, Señor, porque tú siempre cumples tu palabra, porque tú eres fiel y porque hoy nos has hablado y porque hoy nos has levantado, Señor. Padre bendito, todo está en que te conozcamos. Todo está en que sepamos quién eres tú, Señor, y que escuchemos, Señor, tus palabras de confianza, tus palabras de certidumbre, tus palabras consistentes, tu misterio que no es más misterio, Señor. El misterio de la piedad es Dios manifestado en carne, y tú, Señor, te has manifestado por mi pecado, Señor. Te has hecho presente en este mundo para darnos vida, para darnos salud, para reconciliarnos con el Altísimo. Tú eres nuestra reconciliación, tú eres nuestro futuro, Señor. Tú eres nuestra bendición, tú eres nuestra reconciliación. A ti sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, llévanos en paz, felices, contentos y bendecidos. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Estamos despedidos, hermanos. No se vaya sin despedirse de cada uno de sus hermanos. Y recuerde que mañana tenemos trova. Mañana hay que decirlo esto a los que no lo saben. Hay que comunicarle esto a los que nunca han oído de esto, porque hay un mundo que necesita saberlo. Hay un mundo que necesita ser salvo por la misericordia del Señor. Amén. Gracias, Dios los bendiga y nos vemos en la trova mañana.